Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Estamos en la emisión 353 y bueno, antes de empezar este programa, quiero darle el pésame a mi querido Tomás González Corro. Por eso la semana pasada no tuvimos programa porque él tenía que atender asuntos personales y voy a dar mi solidaridad a la familia González Corro. Finalmente, bueno, pues ya su papi está en otro nivel, en un lugar mucho mejor, y bueno, te damos el pésamo, mi querido Tomás, y bueno, es un honor tener a Tomás González Corro, el experto en redes, el sociólogo y mi amigo, que está aquí en Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Claudia Guerrero Martínez, muchísimas gracias por estas palabras en nombre de mi familia, la familia en pleno, pues tu solidaridad, tu presencia, tu acompañamiento, al igual que mi buen amigo Noel González López y un sinfín de personas que estuvieron ahí en el acompañamiento desde las redes sociales, comentarios, llamadas, mensajes en WhatsApp, en Telegram, en inbox, en Twitter, en todo. De verdad, a veces uno no sabe hasta dónde llega uno en la percepción de la gente, pero cuando suceden este tipo de eventos y se ve el mar de mensajes, Claudia, logra uno dimensionar justamente hasta dónde está uno metido con las personas, y eso de verdad se agradece muchísimo. Mi padre pues ya descansa y pues de la mejor manera le dimos su despedida y ahora la vida sigue y estoy seguro que a él le gustaría muchísimo ver que seguimos en Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Así es, mi querido Tomás, y bueno, le mandamos un besote a tu mami, y que este jalapeño que fue adoptado en Cosamaloapan fue allá sepultado, y bueno, pues descanse en paz, don Tomás González. Y bueno, la vida sigue, mi querido Tomás, y los temas que tenemos hoy están que trinan. 2 elecciones de mesas directivas en las que se fueron a distancia una con otra, porque iniciamos primero con la mesa directiva. Se hizo la votación de mesa directiva en el Congreso Federal, ahí en San Lázaro, en donde por unanimidad, y ojo con esto, por unanimidad, se eligió a Santiago Krill, quien fue, bueno, pues ha sido uno de los panistas de CEPA, uno de los panistas que ha tenido cargos muy importantes, hasta secretario de gobernación, y esto, bueno, pues fue elegido por todos los diputados para que sea el presidente de la mesa directiva en San Lázaro. Y esto, mi querido Tomás, es importante decirlo porque el acuerdo con los morenos, con la gente de Morena, y que fuese por unanimidad, da legitimidad al propio Santiago Krill, quien, bueno, su experiencia como legislador es comprobada y también de negociación, y creo que es un muy buen punto el haber acordado esto. Ya se sabía que iba a ser un cambio de la mesa directiva, que iba a ser el PAN quien iba a comandar esta titularidad, pero lo importante es de que se había dicho que iba a ser una mujer, y al fin de cuentas fue Santiago Krill quien fue elegido, que hubo consenso y se hizo este evento protocolario dentro de lo que es en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Mi querido Tomás, su comentario. Oye, sí, Claudia, vientos nuevos soplan en la Cámara de Diputados, y esto es importante, sobre todo, Claudia, porque esto coincide, la llegada de Santiago Krill, como bien su panista de CEPA, fue aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia de la República en su momento, no lo cuajó. Sin embargo, eso nos habla de la importancia de este personaje en el interior del Partido Acción Nacional. El hecho de que, si bien es cierto, yo te comentaba que por cuestiones legales le tocaba al PAN dirigir, y tú hacías la acotación de manera muy pertinente en el hecho de que al final del día, independientemente que le tocara al PAN, no hubo cuestionamiento, no hubo señalamiento a Santiago Krill y lo dejaron pasar, ahora sí, en un pasillo de rosas, pasó tranquilamente, Claudia, sin aspavientos, y eso es importante porque ojalá y que el duro cierre que vamos a tener en este gobierno, Claudia,
tenga en Santiago Krill, en este año que le va a corresponder llevar al frente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, logre generar un ambiente mínimo básico de respeto, que eso es lo que tanta falta hace entre los legisladores. Enhorabuena, no solamente por Santiago Krill, sino enhorabuena por esta transición en el interior de la Cámara de Diputados de manera pacífica, por un lado, de manera unánime, y que eso sea un buen augurio de cosas buenas para México desde la Cámara de Diputados. Lo sé, lo digo más como un deseo que como un escenario de análisis político, pero esperemos que este deseo medianamente se cumpla, Claudia. Y bueno, si ustedes se preguntarán, ¿y no vas a nombrar a Sergio Gutiérrez, el que estaba como presidente de la mesa directiva? Sí, acotamos esto porque ya queremos ver que ahora ya sin recursos, sin desvíos de dineros de San Lázaro para la compra de espectaculares y para toda una intensa campaña que tenía Sergio Gutiérrez, vamos a ver que ahora que ya no está en la mesa directiva, porque había el run de que no iban a respetar los acuerdos y que de que iban a imponer otra vez a Sergio Gutiérrez. Finalmente, bueno, se hizo este cambio muy benéfico, pero además queremos ver si realmente Sergio Gutiérrez va a estar con el mismo financiamiento y con la misma intensidad aquí en el estado de Veracruz, en donde se ha levantado la mano porque dice que quiere ser ese diputado local, ha querido ser senador y también, bueno, pues en sus locuras ha querido decir que también quiere o pretende ser aspirante a la gubernatura de Veracruz por Morena. Entonces creo que estos pleitos que han tenido en el interior de Morena y también con el gobierno de Cuitlahua García, quien no quiere a Sergio Gutiérrez y a este grupo que lo está apoyando, bueno, pues ahora vamos a ver cómo se va a reinventar este diputado federal, ahora que ya no va a tener poder y que ha engañado a mucha gente, a engañabobos, diciendo que él trae todas las canicas cuando no es así, mi querido Tomás. Sí, Claudia, fíjate que interesante ver qué va a pasar con Gutierritos, sobre todo porque, a ver, Claudia, hasta antes de esta legislatura, hasta antes de la presidencia de la mesa directiva que le correspondió, pues nadie en Veracruz sabíamos nada de él, ¿no? Pero una cosa es que tú y yo así lo dijéramos, y otra cosa que el gobernador Cuitlahua García Jiménez lo desconociera, lo descalificara, diciendo que no era de aquí prácticamente, que no había hecho vida partidista aquí, que nunca estuvo en la lucha. Digo, son dimensiones distintas, tú y yo lo podemos decir como analistas políticos. El gobernador lo desconocía como una forma de descontarlo, quitarlo, patearlo de la carrera sucesoria por la gubernatura en el estado. Y ahí es justamente donde se centra el interés de Gutierritos. ¿Qué va a pasar con él? A ver, sin lugar a dudas, logró espantar a Cuitlahua García y a Rocío Nale de manera tal que tuvieron que acelerarse, le inventaron eventos, conferencias magistrales a una Rocío Nale que nomás no da una por la Zacatecana, que ya le aprobaron la dichosa Rey Nale, que está en disputa ante los tribunales, vamos a ver qué pasa con eso, pero Sergio Gutiérrez le hizo que al picarle las costillas, por aquello de que está de moda el tema del picado de costillas ahora en redes sociales, le pica las costillas a Cuitlahua y a Rocío Nale y pues alocaron y se fueron de bruces y eventos aquí y eventos allá para competirle a Sergio Gutiérrez. Obviamente todo movimiento, presencia de Sergio Gutiérrez tuvo que ver con la cuantiosa bolsa y dinero que hay en la Cámara de Diputados, específicamente en la mesa directiva, que tuvo a su disposición. Ahora bien, la gran pregunta aquí, la gran incógnita es, Sergio Gutiérrez no llegó a tener una presencia estatal, ni siquiera a ser un fenómeno político o electoral en el estado. Sin embargo, vamos a ver si logró encantar a uno que otro incauto que le quiera financiar
su pre-campaña por la gubernatura en el estado de Veracruz. ¿Y por qué hago hincapié en esto, que le quieran financiar? Porque, Claudia, si alguien dice, yo le meto dinero, y no estamos hablando ni 1, ni 2, ni 3 pesos, ni estamos hablando ni de 2, 3, 4 millones, estamos hablando de cientos de millones de pesos. Sí. Es muy costoso mantener un ritmo de presencia a nivel estatal como lo había venido sosteniendo. Recorridos, eventos, etcétera, etcétera. Entonces, si encuentra financieros que le metan dinero a ese nivel, solamente pudiera yo sospechar de alguien que pudiera meterle esa lana, o que por lo menos le dijera, pues ahí te van a echar un apoyo, y ese sería el presidente de la República. En niveles altísimos del Poder Ejecutivo, y ojo, porque entonces aquí se estaría abriendo la baraja respecto a la nominación por la candidatura a la gobernatura. El hecho de que Cepeta en Veracruz nuevo dirigente estatal de Morena no significa nada, pero eso ya lo seguiremos viendo. Hoy por hoy, Sergio Gutiérrez deja la mesa directiva y vamos a ver con qué lana se mueve. Así es, mi querido Tomás, y eso es importante decirlo porque hay mucha expectación de cómo se va a reinventar este diputado, que para mí, sinceramente, pues no representa ni a los veracruzanos, un tipo que desde hace muchos años no está aquí, y por el interés político electoral, bueno, pues ahora reaparece aquí en el estado y se quiere sentir como que el misionero o el mesías que va a ayudar o va a apoyar a los veracruzanos, cuando no es así. Eso es por un lado de la mesa directiva, que recordemos que el día de hoy es 1 de septiembre, día del informe, cuarto informe de gobierno, que eso más adelante vamos a hablar sobre las ocurrencias de López Obrador. Pero bueno, ya hablamos entonces de la Cámara Baja. Vámonos a la Cámara Alta, como es el Senado de la República, con esta elección como presidente de la mesa directiva de Alejandro Armenta, que sea el que va a representar a los senadores en la mesa directiva. Y esto causó mucho escozor. Hubo muchos grupos que, por ejemplo, el llamado bloque de contención del Senado, que lo comanda el ocurrente Julen Rementería, quien es otro oportunista, quien realmente no ha ayudado nada en el Estado, no aporta nada, pero eso sí, siempre sale a los medios de comunicación y hace su trabajo legislativo de forma mediática. Y él fue el que se quedó en contra, que este senador por Veracruz, dijo que no está de acuerdo que Alejandro Armenta sea el presidente de la mesa directiva. ¿Y por qué? Porque es incondicional del propio Ricardo Monreal Ávila. Y sí me gustaría, mi querido Tomás, tu comentario y también lo que me dijiste detrás de cámaras de este señor Higinio, que bueno, pues le prometieron que iba a ser el candidato, no, le prometieron ser presidente de la mesa directiva, no, y ahora, ¿qué va a pasar cuando las traiciones están ahora sí a la altura en Morena, en lo que es en las cámaras de diputados y de senadores? Mi querido Tomás. Y Claudia, fíjate que, ya lo de la Cámara de Diputados fue muy terso el asunto, ya lo comentamos, todo muy bien, muy civilizado el tema en la Cámara de Diputados, cosa que contrasta con la historia de la Cámara de Diputados, porque ahí veíamos siempre los grupos del Bronx a los madrazos, arrebatándose el micrófono y todo. Hoy la Cámara de Diputados, bien, tranquilo y en paz. La Cámara de Senadores se presentó un buen zipizape en términos de se necesitaron 3 votaciones, Claudia, 3 votaciones para que Armenta, este senador Alejandro Armenta Mier, lograra ser presidente de la mesa directiva. Y esto es importante, Claudia, uno, en función de los temas eminentemente legislativos, por las cuestiones de las propuestas de reformas que está mandando el presidente en estos momentos, por un lado. Por el otro, tercer punto, por el otro, el Estado de México, que habrá elecciones a gobernador el próximo año 2023, y por supuesto el impacto rumbo al 2024. Vamos por partes, Claudia. En términos legislativos,
se habla, se dice que Alejandro Armenta Mier es gente de Ricardo Monreal. Así es. Siendo esto así, Claudia, siendo gente de Ricardo Monreal, estaríamos hablando de que Ricardo Monreal le gana al bloque extremo dentro de Morena y le gana en este juego de pulseadas al presidente de la República. Así es, eso es lo que se analiza, exactamente. Entonces, para aquellas y aquellos, ya sabemos que los de Morena no se identifican bien con hacer análisis político o entender la política, aquellos que decían, no, Ricardo Monreal está muerto. Con esto demostró que es un excelente operador político, que sabe de amarres, de acuerdos bajo la mesa, sobre la mesa, a un lado, al otro, arriba, abajo. Se las sabe de todas. Logra imponer a su gente, Alejandro Armenta Mier, que, y viene el tema legislativo, Claudia, pudieran, en términos legislativos, boicotear, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional, que la quieren convertir o pasar directamente al ejército. Ricardo Monreal ha dicho que para hacer eso se necesita una reforma constitucional y no solamente una reforma en leyes secundarias. Entonces, ¿en manos de quién está el tema de la Guardia Nacional? En manos de Ricardo Monreal y Alejandro Armenta Mier, quienes pudieran cerrarle el paso a esta reforma o, en su defecto, dejarla pasar con sendas modificaciones de manera tal que no se parezca a la reforma que estaría mandando López Obrador, que ya sabemos que en la Cámara de Diputados es altamente probable que pase la planadora, la aprueben de manera automática y de ahí pase a las senadoras para ser ratificada o no. Ese es el impacto en términos jurídicos, en términos legislativos. El impacto en el Estado de México, Claudia, mencionábamos el tema de Higinio Martínez. ¿Quién es este personaje? Este personaje es el padre político de Delfina Gómez, es decir, es su hacedor en el Estado de México, su padrino. Y por supuesto, él aspiraba a ser el candidato de Morena a gobernador en el Estado de México, bajo la idea de ya me toca, ya es mi tiempo, hay que darle. Bueno, pues López Obrador le pisa el pescuezo, como se dice coloquialmente, y dicen los trascendidos que al no darle la candidatura del Estado de México por parte de Morena, la negociación fue, pero te vamos a dar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Con este resultado que tenemos hoy, queda claro que Higinio Martínez pues lo volvieron a agarrar de güey. ¿Sí? Como siempre. Como siempre, ya sabemos, ¿no? Y por eso es el segundo nivel de impacto de que Ricardo Monreal le gane el juego a López Obrador en sus terrenos, en la Cámara de Senadores. Ahora bien, este personaje, ¿qué onda con Higinio? Simple. Tiene un nivel de estructura política electoral en el Estado de México que, Claudia, si hace huelga de brazos caídos, si no se mete en la elección, Morena pudiera verse frustrado en sus deseos de ganar el Estado de México y con ello seguramente sería la coalición PRI-PAN-PRD las que ganarían y con esto el mensaje hacia el electorado nacional rumbo al 2024 es sí se puede detener a Morena. Y obviamente eso encendería los ánimos para la oposición para buscar el triunfo en el 2024. Pero además, claro, le metemos otra jiribilla. Si a Higinio Martínez se le acerca un encantador de serpientes como es Dante Delgado Renauro y le dice, oye Higinio, pues si quieres ahí está Movimiento Ciudadano, que ya por sí mismo tienen un candidato, que fue muy buen candidato en la elección a gobernador anterior. Pero Dante es así. Dante, lo vimos en el caso de el actor se me fue el nombre, el actor allá en el sureste,
que le prometieron la candidatura de Movimiento Ciudadano y al final lo bajaron por el tema de los balazos que comentó en programas de televisión, por internet. Ajá. Dante Delgado puede bajar sin lugar a dudas a este candidato que hoy por hoy tiene, que ahorita se me fue el nombre, y darle la candidatura a Higinio Martínez. Si eso es así, Claudia, si Higinio Martínez no solamente hace huelga de brazos caídos, sino que llega a ser candidato de otro partido, específicamente Movimiento Ciudadano, desde ahorita digo, Morena pierde el Estado de México. Y en términos rumbo al 24, Claudia, Ricardo Monreal agarra aire con esto que pasó en el Senado y por supuesto que se mete de lleno a la jugada, se acrecenta su figura política. No estoy diciendo que le vayan a dar la candidatura a la presidencia por parte de Morena, pero sí aumenta su precio en términos electorales para la oposición. Y la oposición, todo parece que le empieza a hacer ojitos pispiretos a Ricardo Monreal, Claudia. Oye, Tomás, pero ¿qué no Delfina Gómez? Yo me quedé con que perdió todas las resoluciones y está vetada o está sentenciada por delitos electorales y puede ser candidata. Yo sé que una de las condiciones también es no tener ningún proceso ni sentencia vigente en el momento de ser aspirante. Y esta señora pues está levantando la mano cuando ya tiene esta sentencia en sus hombros, que fue el INE, fue el tribunal, todas las instancias las perdió y la señora quedó firme, sentenciada por delitos de mapachería y desvíos de recursos para eventos electorales y que bueno, pues ahora la quieren catapultar. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿O qué pretende hacer López Obrador? Mandarla al matadero para que al final de cuentas la inhabiliten y entonces emerja otro candidato al cuarto para las 10. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esa pregunta es la pregunta de los 64,000, Claudia. Porque efectivamente, por un lado, pudiera decir López Obrador, pues está inhabilitada. No, de hecho, no está inhabilitada. Por eso seguía siendo secretaria de Educación. Sentenciada nada más, sentenciada. Pero no en términos penales, sino en términos electorales, que hubo una reforma de convertir los delitos electorales en delitos graves, pero la ley no es retroactiva. Por lo tanto, ella queda libre de todo pecado, salvo la disputa ética y la disputa de la opinión pública. Pero a la hora del registro, con esa sentencia no, pues ya no, visto que no es retroactiva, pero sí, pues es vigente a la hora de registrarse, ¿no? Eso es lo que hay que ver, cuál va a ser el debate en el órgano electoral estatal ahí en el Estado de México. Entonces, puede ser que López Obrador diga, me vale, vamos con ella y la vamos a hacer ganar como sea, y ojo, puede ser, la mando como candidata para que me le impugnen y yo le diga, pues yo te cumplí, yo te hice candidata, pero pues la ley es la ley. Y además, Claudia, le respetaría así el territorio al grupo Tlacomulco, a Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo, de ponerle a alguien que sea muy madreable electoralmente y de esta manera mantenerle el territorio al PRI. Porque si hay algo que tiene Andrés Manuel López Obrador es que es profundamente perverso y que no se tienta el corazón para utilizar a sus seguidores, a su equipo, a su gente como viles peones dentro de su ajedrez político. Entonces, la pregunta que haces, el planteamiento que haces es muy interesante en ese sentido, Claudia. ¿Qué es lo que motiva a López Obrador mandar a Delfina Gómez? Pues no lo sabemos realmente. Podemos sospechar en escenarios esto que acabo de comentar, pero aquí el tema es, ¿y qué va a hacer Higinio Martínez? A menos que le diga a López Obrador, tranquilo, que en cuanto la baten aquella entras tú al relevo. Puede ser, esa es la estrategia. Ay, es que es tan maquiavélico y ha traicionado a su gente, a los que lo apoyaron, a los que le dieron credibilidad, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, que se fue con todo a apoyarlo y mira cómo lo traicionó y hasta no le permitió que fuera dirigente nacional de Morena, entre otras cosas. Pero bueno,
este tema. Vámonos a comerciales, si me lo permites, Tomás, y también para nuestros seguidores. Y regresando, vamos a tener el tema del cuarto desinforme del gobierno, perdón, el cuarto informe de gobierno de López Obrador. Los puntos que debería de tratar y que van a ser omitidos para hacer una campaña en contra de los conservadores y también, antes de hacer este informe, tenernos ahora sí ocupados con el tema Cassés Vallarta como tema ocurrente para poder tenernos ocupados sobre esto y no ver lo del cuarto informe de gobierno, que no hay nada que informar. Agradecemos a Tiendas Look Ya Busques del Recuerdo por ser valientes patrocinadores del Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Regresamos en un momentito más. Qué bueno que siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Mandamos saludos a la gente que nos está siguiendo y agradecemos que sigan nuestras transmisiones. Tenemos el comentario de Sixto Antonio Jasso Parada. Dice, buen día. Como bien lo comenta la doctora y amiga Claudia, la señora Delfina Gómez ha sido sentenciada por un tribunal electoral, por lo tanto, si está inhabilitada, sin lugar a dudas, este tema se resolverá en tribunales federales y ahí es donde pueda jugar Higinio Martínez, salvo, como bien lo comenta Tomás, sea una negociación con el grupo Atlacomulco. Saludos, amigos. Gracias, mi querido Sixto. Gracias por seguirnos y también a la gente que nos está siguiendo, como el caso de Lupita Molina. Muchísimas gracias. Y Diana Luisa Saleta, gracias por seguirnos en estas transmisiones. ¿Tienes comentarios, mi querido Tomás? No por el momento, pero les agradecemos a la gente que ya sabemos que sí está conectada, que está seguramente haciendo las labores de oficina, de trabajo, del hogar. Les agradecemos muchísimo que se conecten con nosotros y a quienes vean más adelante el programa, pues aquí recuerden, comenten, compartan, suscríbanse a nuestros canales de YouTube, a nuestras redes sociales, Tomás González Corro, Claudia Guerrero Martínez, Periódico Veraz, Agenda MX, en fin, andamos por todas las redes habidas y por haber. Gracias y comenten. Muchísimas gracias, Tomás. El tema del cuarto informe de gobierno, en el que sigue estas muletillas del presidente diciendo que todo es por culpa de los conservadores, que quieren que ya no hay un gobierno corrupto, este es austero, este es bueno, santo, puro, casto, y toda una serie de tonterías que declara el presidente, quien habla mucho y no se pone a trabajar.
Quiero nada más hacer una relatoría de un WhatsApp que me mandaron y que tiene muchísima verdad, y que sí, si me permites, mi querido Tomás, lo quiero leer porque es parte de lo que queremos saber en el cuarto informe, que al final de cuentas pues va a ser una chunga o una tomada de pelo. Por ejemplo, en este 1 de septiembre, en este cuarto informe, queremos saber por qué no se vendió el avión. El ejército no regresó a sus cuarteles, no aparecieron los 43 de Ayotzinapa, como también lo prometió López, no bajó la gasolina, no tenemos el sistema de salud como Dinamarca, no hay expresidentes enjuiciados, no creceremos el 4%, como también lo decía, al contrario, estamos bajando y la inflación no se ha podido contener. No se enfrentó a Trump, al contrario, le tronó los dedos y hacía como esa fotografía donde me acuerdo que salía López Obrador con una correa de perro y la estaba llevando el propio Trump, lo llevaba como mascota, y eso fue indignante, pero qué verdad había sobre todo este tema. No hay menos pobreza, al contrario, hay el 7.3% de aumento de la pobreza extrema, no hay ningún resultado positivo en la nueva terminal avionera de Santa Lucía, ni siquiera el nombre de Ayafa es correcto en su penosa municipalidad. No funciona la refinería de Dos Bocas, ni funcionará. Ahora ya están triplicando estos gastos, que se les olvidaron incluir los tubos donde van a ir la gasolina y toda esta refinería. O sea, es una tontería también. El Tren Maya es un desastre, principalmente ecológico. El Banco de Bienestar es un fraude y ha sido un total fracaso este gasto del Banco de Bienestar, donde afirma el propio López Obrador hace unos días que quería comprar Banamex. Hágame el favor. No existe ninguna universidad de esas de bienestar o de Morena, que también habían prometido, que hasta el propio gobernador de Veracruz había insistido en que se tenía que hacer estas universidades. Fue también un fraude en este caso. El INSABI es un fracaso monumental, la gente no tiene el servicio que se merece en el tema de salud, no hay tratamientos para los niños de cáncer, que eso es indignante para todos los mexicanos. Crecieron las muertes violentas respecto a otros sexenios, casi 150,000, y el mal manejo de la pandemia, que lleva ya casi 700,000 fallecidos. Sigue creciendo las muertes de periodistas asesinados. No hay control, pero sí colusión con el crimen organizado, y lo hemos visto que López Obrador apoya al cártel de Sinaloa en abierto. No disminuyó la corrupción en el gobierno federal, pero sí aumentaron los escándalos de manejos turbios y nula transparencia en altos mandos y en la familia presidencial. Además, no se incrementó el empleo, de hecho, disminuyó, y ha sido catastrófico que la gente se tiene que ir a los Estados Unidos porque no hay fuentes de trabajo aquí. Ese es el cuarto informe, mi querido Tomás. Tal cual. Ahora sí que, ¿dónde te firmo, mi queridísima Claudia? Porque, a ver, no hay, de verdad, y mira que hay momentos en que uno quisiera, Claudia, o sea, encontrar algún éxito gubernamental, si no para aplaudirle, por lo menos decir, sí, pues esta parte sí la están haciendo bien. No hay. No hay manera de encontrarle algo positivo a este gobierno, Claudia, que dijeron que era de la transformación y que dijeron que con el combatir la corrupción todo se iba a resolver. Así que o no combatieron la corrupción y por eso no se ha resuelto nada, o sigue la corrupción cada vez mayor y eso ha profundizado el deterioro de la vida pública de este país, Claudia. Lo del avión presidencial fue una santa agarradera de pendejo una y otra vez, Claudia. Había un problema, nueva rifa del avión presidencial, otro problema, y ahora vamos a hacerle una tanda. Y otro problema, ahora vamos a hacer visitas guiadas turísticas. Ahora, otro problema, vamos a vendérselo a ver a Juan de las... O sea, 2 años y medio, creo, agarrando de pendejo a la gente con ese tema. Es increíble, de verdad increíble el nivel, y lo tengo que decir, el nivel de idiotez
de muchas y muchos de sus seguidores, Claudia. Ahí estaban de pendejos, bravo, bravo, y comprando boletos de la rifa, de la lotería. Dices, de verdad es increíble. Lo del ejército, este nivel de militarización, Claudia, ¿se acuerdan cuando vociferaban? Estaban de hocicones con la guerra de Calderón, maldito Calderón. Claudia, hoy, con la militarización que tiene el país, Felipe Calderón le gana a Andrés Manuel López Obrador desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque López Obrador no solamente siguió con la militarización iniciada con Calderón, sino que además la ha profundizado. Por lo tanto, Claudia, toda la bola de hocicones de los obradoristas que cuestionaban y señalaban a Calderón, no cuestionaban a Calderón, no cuestionaban al ejército, lo único que querían era un presidente como López Obrador que lo hiciera. Casi nos están quitando la posibilidad de militarizar el país a nosotros. Es verdaderamente increíble. La bandera de los 43 de Ayotzinapa, Epigmenio Ibarra, Claudia, todas las malditas noches, pase de lista en Twitter, pase de lista de los 43, todas las pinches noches, medrando con el dolor. Hoy están en el poder, no han resuelto ni madres, pero además, Claudia, quienes señalamos al ejército como potenciales responsables de todo esto, resulta que personajes claves de ese momento de Ayotzinapa hoy están en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Harfuch, el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de la Ciudad de México, estuvo metido en el tema de los 43 de Ayotzinapa, Claudia. Digo, nomás para ir poniendo sobre la mesa los temas. El secretario de la Defensa estuvo metido en ese ajo. Bueno, para pronto, Claudia, el alcalde, el presidente municipal de la región, Abarca, lo impuso López Obrador como candidato a la alcaldía por parte en su momento del PRD. Y es al que se le está nombrando como el responsable de esto. Pero los seguidores, iba a decir otra cosa, pero los seguidores de López Obrador, de verdad, ahí siguen, Claudia, ¿no? Lo de la gasolina, dijeron que iba a estar a 10 pesos el litro de gasolina. Él dice que nunca dijo eso. No, están las grabaciones, Claudia, sí. Pero los idiotas de sus seguidores, él nunca lo dijo. De verdad, un nivel de estupidez brutal, así, bestial el asunto. Lo del crecimiento económico, Claudia, se pitorreaba del crecimiento económico con Peña Nieto de 1 punto y tantos. Y no solamente no hemos crecido a esos niveles, sino que hemos decrecido, Claudia. Ese es el peor gobierno en materia económica en lo que va del siglo XXI y llevan 22 años. El peor gobierno. Vamos, lo hizo mejor Fox, lo hizo mejor Calderón, lo hizo mejor Peña Nieto. Imagínate. ¿No? Con el tema de Trump, Claudia, se la pasó así como voy a poner en su lugar a Trump, hasta el libro. Oye, Trump. Y a las buenas y primeras, pues ahí lamiéndole los zapatos, Claudia. Dicho por el mismísimo Trump, nunca pensé que alguien se pudiera doblar tan rápido. Por el bien de todos, primero los pobres, Claudia. López Obrador es una maquinaria de hacer pobres. Sí. O sea, de verdad, reitero, se necesita ser muy imbécil para creer que estamos mejor con López Obrador. Porque ya, no ayuda al regalar dinero, no ayuda. Al contrario, las fuentes de trabajo es lo que ayuda a que la gente no esté viviendo nada más de mantenidos, ¿sí? No hay generación de riqueza, o sea, regalar dinero no es generación de riqueza, Claudia. Así es. Oye, lo de Santa Lucía, entre chunga y chunga, decíamos la central avionera, ¿dónde está el éxito, Claudia? El éxito está
en que ya lo convirtieron en una central camionera. Perdón al público que me río, pero no es que me dé gusto, pero lo advertimos. Y mira. Se los dijimos, Claudia. Se los dijimos hasta el cansancio. ¿Y cómo nos traen el arranque del gobierno, Claudia? Con remoto. Perdiste tu cuenta de perfil en Facebook. Por reportes, esto, lo otro. O sea, estuvieron chingue, ¿no? Sí. La necia realidad les ha tapado el hocico a todos los obradoristas. A todos, Claudia. Claro, la inmensa mayoría jamás van a aceptar que se equivocaron. Jamás. ¿No? Lo de Dos Bocas, Claudia, lo presupuestaron 8,000 millones de dólares y ya ven 18,000 millones de dólares. Va a terminar costando unos 25,000 o 30,000 millones de dólares y no va a servir, Claudia. Ya se va a acabar el petróleo. O sea, imagínate, lo del Tren Maya, Claudia. Acordémonos de cómo defendieron el lago de Texcoco, que ya no había lago. Sí. Sí. Nosotros queremos el lago. Ya no hay lago. No importa, queremos el lago. Claudia, lo que fue evidente, el derribamiento de árboles para el Tren Maya. Y todavía ante la crítica, el gobierno de López Obrador dijeron, no, es que los estamos resembrando en otro lado. De verdad, fue un nivel de idiotez que hubo gente que, es que los están poniendo en otro lado. Imagínate miles y miles de árboles resembrarlos. Pero, ojo, Claudia, ¿quién se enriqueció con toda esa madera preciosa? ¿Quién hizo negocio con toda esa madera? ¿Qué eres? Un aserradero clandestino de algún personaje público se chingó todo ese dinero. O a lo mejor fue para el bolsillo de López Obrador. Ve tú a saber, ¿no? Y así, lo de las universidades, Claudia. No, Claudia. Oye, a ver. Si López Obrador y el gobierno de Morena nos hubieran dicho, vamos a hacer un modelo educativo superior desde la virtualidad, es decir, poner carreras universitarias virtuales con la mejor tecnología, las mejores propuestas académicas, jalando a los mejores investigadores para que desde ahí se generara clase, educación, capacitación para el trabajo, etcétera, etcétera. Con la pandemia eso se hubiera fortalecido, hubiera dicho, ya ven, teníamos razón. No pasó eso porque son tecnofóbicos, no entienden de tecnología, no entienden de tendencias. Querían hacer edificios de universidades. No funciona, no funcionó. Fue un fiasco, un fracaso, un fraude. Sí. Y así podemos seguir. Lo del Banco del Bienestar, Claudia. Vimos fotografías, imágenes de supuestas oficinas en lugares despoblados. Sí, ahí en medio de la nada. Se quedaron sin más, y disculpen que anda muy destapado con mis peladeces y mi lenguaje florido, pero se quedaron sin madre, Claudia. Sí. Lo del INSABI, quitaron el seguro popular, Claudia, que ayudó a muchísima gente. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de nuestro buen amigo Jorge Torruella, que él en un accidente en casa, mero se le cortó un brazo. Fue a parar al hospital, estuvo a punto de perder el brazo, pero como él se había registrado en el Seguro Popular, le contuvieron la hemorragia, le salvaron el brazo, literalmente se lo volvieron a pegar y se lo rehabilitaron, y cuando despertó, dice que se preguntó, ¿y cómo le voy a hacer para pagar esto? Y cuando le dijeron, ¿tiene usted Seguro Popular? Sí tengo. Ah, no se preocupe, no es nada. Dicho por el mismísimo Jorge Torruella. Sí, le mandamos un saludo a Jorge, sí. Aunque apoya a incompetentes ahí en su grupo de chat, pero bueno, le mandamos un saludo. Ya sabes de todo ahí en la Viña del Señor. Pero, a ver, ¿qué decía López Obrador?
el seguro popular ni es seguro ni es popular, lo vamos a tirar, vamos a generar el INSABI. No pudieron. No pudieron. ¿Qué terminaron haciendo? Claro, decir, pues vamos a agarrar el IMSS y vamos a agarrar el ISSSTE y vamos a agarrar todo lo que hay y ahí vamos a meter a todo mundo. Suena bien bonito, Claudio, suena muy bien. El problema es que para los que tienen seguro, en su nómina les descuentan el seguro. Los patrones pagan parte del seguro y es tripartita, el gobierno le mete otra lana al IMSS. Resulta, Claudia, que cualquier persona que suena bastante bonito, endulce el oído, pudiera, si es que esta cosa sirviera, ir al Instituto Mexicano del Seguro Social. El problema, Claudia, es que está pagado, financiado por trabajadores que están pagando con sus cuotas el IMSS. Y en lugar de mejorar el servicio del IMSS, va en detrimento, Claudia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque pongo números al aire nada más para ejemplificar. Si cada doctor atendía a 10 pacientes al día, Claudia, de los afiliados, todo ese rollo, son números al aire, o sea, es para el ejemplo. Hoy que todo mundo podamos ir al IMSS, pasan de atender a 10 al día que son afiliados, que pagan sus cuotas, a atender a 20, 30, 50, 40, que solamente los primeros 10 que son afiliados pagan cuotas y el resto no. ¿Qué atención vamos a tener? Atención de quinta categoría, y no porque diga yo que haya malos médicos, sino porque obviamente si un médico que antes atendía a 10 a los madrazos, en este ejemplo hipotético, Claudia, ahora imagínate atender 50, ¿cómo le va a hacer? Abre la lengua, tienes gripa, abre la lengua, tienes esto. No hay manera. Y así, Claudia, cada tema en este cuarto informe de gobierno, yo lo decía, Claudia, el resumen de todo esto es: el cuarto informe de gobierno es un costal de mentiras más de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Morena. Eso es, Claudia. Solamente para los ilusos, los ignorantes, los cómplices, los delincuentes electorales o los pendejos son los que creen en lo que hoy esté diciendo Andrés Manuel López Obrador desde sus spots y en su mensaje que diga el día de hoy. Hay un tema también que hay que sacarlo, aunque nos duela, aunque realmente sea algo que pueda lastimarnos, como esta gran refinería olmeca ahí en Dos Bocas, Tabasco. Un dinero de los mexicanos que se fue para la construcción de esta, y ahora resulta que, bueno, proceso ya volvió a retomar el carril del buen periodismo después del interés que tuvieron de ser aliado de López Obrador y de también hacer negocios bajo el esquema de un gobierno que supuestamente era austero y que no era corrupto. Bueno, por ahora los dueños ya se están yendo en contra del gobierno de López Obrador y están sacando muy buenos reportajes como este que tiene el tema o el título de Sin control el costo de la refinería de Dos Bocas. Es más de 11 o 12 mil millones de pesos que dijo López Obrador. Se le acaba de otorgar a la obra otros 6,570 millones de dólares, con lo que se ha invertido más de 15 mil millones de pesos hasta el momento, casi el doble de los 8 mil millones anunciados por el mandatario al inicio de los trabajos. A ver, cuando yo hago una casa, tengo que hacer un presupuesto, tengo que ver si me va a alcanzar. No, cuando ya estoy en obra negra, me acuerdo y digo, ay, fíjate que ya no me alcanzó para la plomería, no me alcanzó para el piso, no me alcanzó para eso. Así están ahorita en Dos Bocas. Yo la verdad, esto es corrupción. El también hacer este tipo de omisiones y proyectos con muy bajo nivel de proyección y también de organización es corrupción. Y no, ahora sí, no es para, ay, sí, ya Claudia Guerrero quiere hacérsela muy, no. Es que uso la lógica. ¿Cómo es posible que Rocío Nale
no había determinado que faltaban los tubos para el traslado de los hidrocarburos. ¿Cómo es posible que ahora resulta que faltaron muchas cosas que no las habían considerado? Oye, Tomás, no puedes hacer las cosas con ocurrencias. Es dinero de los veracruzanos, no es de ellos. Es dinero que se puede invertir para muchas otras cosas, para niños con cáncer, para muchas otras cosas que son prioridad. Y lo que quiere hacer López Obrador es hacer obras emblemáticas inservibles, elefantes blancos que nos van a costar a todos los mexicanos. Yo nada más te digo, y ojalá, y se presagie esto, que el día que salga López Obrador, ojalá que haga un buen acuerdo con el que viene, porque está con un pie en la cárcel, mi querido Tomás, porque todo lo que está haciendo, junto con sus achichincles, entre ellos Rocío Nale, están en la tablita floja, en la cuerda floja, por todo el desvío de recursos que están haciendo de obras monumentales inservibles. Lo he dicho, que el aeropuerto de Santa Lucía, una porquería. Lo he dicho también, y también lo ha dicho Tomás González Corro, el Tren Maya, que hasta hoy no he entendido para qué lo están haciendo y qué beneficio vamos a tener. Lo hemos dicho también con esta refinería, que si nos va bien, empezará a trabajar en el 2026 o 2027. Y se sigue mandando dinero a un cochinito que no tiene llenadero y que tiene un hoyo en la parte de abajo y que no se le ve fin. Entonces, alguien debe de parar esto. ¿Dónde están los diputados de vigilancia? ¿Dónde están los diputados de estas comisiones que deben de estar amarrándole las manos a un presidente que está loco? ¿Dónde están? ¿Dónde están los órganos también de la función pública, la Contraloría, todo lo que Pemex esté gastando tanto dinero cuando está en quiebra? Entonces, caramba, yo la verdad estoy muy preocupada porque la inflación en México está a todo lo que da. Hace una semana fui al súper y yo tenía lavanderías y compraba una garrafa de cloro de 24 pesos, 27 cuando mucho. Hoy la compré a 48 pesos. La misma garrafa de cloro, el suavizante, el jabón, el huevo, la carne. Señores, ¿qué no se están dando cuenta de lo que está pasando? En serio, Tomás, y eso del cuarto informe va a ser atacar y atacar y atacar y atacar. Lo que quiero terminar con esto, y eso lo vamos a abordar ahorita, es el tema de Cassés y Vallarta. Un distractor, un documental que lo hizo Epigmenio Ibarra junto con gente aliada de López Obrador que le pide millones de pesos y se los entrega a López Obrador a estos zampones, timadores, que no es otra cosa, y que hacen este tipo de documentales omitiendo a los verdaderos víctimas inocentes, gente que les cortaron las orejas y los dedos, gente que declara y señala directamente a Cassés de ser ella quien los curaba, de ser Vallarta el que llevaba el grupo criminal, y ahora los ponen como las víctimas del sistema y de Calderón para una campaña de desprestigio que de veras, qué humillante y vergonzoso para las víctimas, de veras, porque no nada más son los que salieron ahí que quedaban en la cuerda floja si eran o no eran víctimas. También había gente empresarial, había también judíos que también invierten en México y que son dueños de grandes consorcios que fueron secuestrados por esta banda. Y no ha quedado bien claro por qué Cassés, al final de cuentas, la ponen como una heroína, cuando no fue declarada inocente, fue sacada del penal por el pésimo proceso y manoseo que se hizo en su proceso penal, no porque fuese inocente. Ojo con eso. Así que creo que López Obrador primero se arrodilla y quiere utilizar a los 43 de Ayotzinapa para sus distractores, y ahora utilizar a las víctimas de secuestros y que perdieron dedos y que perdieron orejas para victimizar al propio Vallarta y a Cassés. Es terrible, mi querido Tomás. Es terrible lo que estamos viviendo en este país. Claudia, Epigmenio Ibarra es el experto en manipulación emocional. Es el experto en la construcción y diseño de cajas chinas. Es el experto en distraer la atención de los temas importantes de este país. Es
el publirelacionista número 1 de Andrés Manuel López Obrador y es el propagandista mayor del gobierno de Morena a nivel federal. Para que lo metan a la cárcel. Epigmenio Ibarra es un manipulador de masas. Ojo, ojo, independientemente del debate jurídico, judicial, del tema Cassés, y además el debate mediático por aquello de Carlos Loret de Mola, están construyendo una mega caja china, así brutal, para que la gente nos volvamos a meter en el pasado y dejemos de ver el presente. Que esa es la especialidad de Epigmenio Ibarra. Esa es la especialidad de, oye, es que la inflación, no, acuérdate que los 43, y acuérdate que Cassés, nos quieren tener atrapados, encapsulados en el pasado. Y Claudia, yo se lo digo a los amigos y a las amigas que son todavía por Morena. A mí, Tomás González Corro, y lo hago y lo digo en primera persona, no me podrán decir que no critiqué o cuestioné o señalé al PRI o al PAN en su respectivo tiempo, momento, en sus actos de corrupción y en sus actos de desastre gubernamental. Yo estuve ahí, con rostro, con voz, con letra, cuando tuve participación política, desde mis espacios educativos donde di clases y ahora metido en el tema de los medios. Ahí están las pruebas. Para que a mí no me digan con que, oye, ¿por qué no hablas de esto? Güey, ya lo hablé. Ya lo hablé. Solo que ahora estoy hablando ahora de este gobierno. Porque justamente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en mucho por gente que criticó, cuestionó, señaló los errores de los gobiernos anteriores. Lo dije en primera persona, Claudia, justamente porque me hago responsable de mí mismo, de lo que yo he venido diciendo y sosteniendo, pero también mi reconocimiento a ti como periodista y como persona que hiciste exactamente lo mismo, que criticaste, señalaste y cuestionaste a los gobiernos anteriores. No te pueden decir, ¿y qué hacías cuando? Sí, no. ¿No? Hoy este es el gobierno que está actuando. Y sí, lo de Cassés, está bien, caja china, una serie, Netflix, ¿no? Porque además, Claudia, hay un nivel de ignorancia tal en este país que si la gente ve algo en Netflix, para ellos ya es cierto. Lo vi en Netflix. Pareciera que ese es el certificado de verdad absoluta. Lo bueno es que Netflix, los que lo tienen son gente pensante. Es lo bueno. Es lo bueno, que la gente analiza quién puede pagar este servidor o esta plataforma de películas. Sí, y entonces muchos están rechazando este tema. Así es. ¿No? Pero, a ver, y lo importante aquí es, Claudia, cómo funciona la maquinaria mediática. López Obrador dice algo en la mañanera. Ya pocos lo ven en sus redes sociales. Muy pocos. ¿No? Después, a los medios de comunicación como La Jornada, que les pagan una millonada como si fueran Televisa, cuando son un periodiquito, comparado con el poder de penetración que tiene Televisa o TV Azteca, le pagan prácticamente lo mismo. Hacen nota de cada tema. Entonces hace 20,000 notas, con eso llenan todo el diario. Después todo eso lo retoma gente como Epigmenio Ibarra, que tiene un gran poder dentro de las redes sociales, fundamentalmente Twitter. Y desde ahí se manda línea, como se dice, para que los bots repliquen al infinito todo esto y se haga ver como que, es que el presidente tiene una gran presencia. Y de esta manera están todos los malditos días machaque. No te funcionó un tema ayer,
cambiamos de tema, vamos con este. Y está todo, por eso están en chinga, acá, generando. No importa que sea un contenido que dure solamente un día, no importa. Lo importante es distraer una y otra vez. Entonces, los seguidores de López Obrador, en la mensa, y nada más comparten, no procesan nada, son autómatas. O sea, tienen lobotomía, Claudia. No procesan la información, no alcanzan a distinguir que ni siquiera es información, sino vil y vulgar propaganda. Y bueno, por eso este tema, ¿no? Pues bueno, pues nos tenemos que ir a comerciales, tenemos patrocinadores. Ya regresando, los calambres de la Contralora General del Estado, Delia González Cobos, quien está asegurando que ya varios exalcaldes van a pisar la cárcel por anomalías en su cuenta pública. Y les voy a contar una exclusiva de cómo nos enteramos cómo Delia está actuando y cuál es el despacho contable que está involucrado en esto y que pertenece a un familiar político de la propia Delia, que es el que está calambrando a estos alcaldes. Agradecemos a Tiendas Lu por ser valiente patrocinador de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Regresamos en un momentito más. Bueno, qué bueno que siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Y bueno, mi querido Tomás, ¿tienes comentarios? A ver, no por... sí, Arturo Zárate González dice, muy bueno, buenos días, como siempre. Es lo que está comentando. Y acá, fíjate, yo me estoy durmiendo acá. Jesús Ernesto Suárez Sánchez. Xóchitl Gálvez dijo que un especialista comentó que Dos Bocas va a un 50% de avance. Si en eso estamos hablando, estamos hablando de 30,000 millones de dólares. Jolie Sheridan dice, saludos amigos. Luis Montalvo dice, buenos días hermano, espero que esté bien, igual que Claudia. Saludos, y ya sabemos cómo son dando dinero a las personas con becas, apoyo a mayores de edad, y los tienen contentos, por eso estamos como estamos. Ahí están los comentarios, mi queridísima Claudia, gracias. Sigan comentando, sigan compartiendo, apoyen, respalden el Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Así es, mi querido Tomás, muchísimas gracias. Este tema de los calambres
los calambres en el gobierno de Cuitlavo García ha sido forma de gobernar de un gris gobernador, como el caso de Cuitlavo García. Y voy a decir otra cosa, pero mejor me quedo callada porque luego se molestan porque dicen que soy muy fuerte en lo que comento o que digo. Pero bueno, Tomás también ahí también hasta su mamá nos regaña cómo nos expresamos. Pero a veces las palabras, cuando tienen sentido, no hay que sentirse tampoco agredidos, porque son adjetivos que se les puede dar a personas que son ocurrentes y que están utilizando dinero de los veracruzanos o de los mexicanos para su beneficio personal, político y electoral. Esta señora, Delia González Cobos, quienes me decían que era una eminencia como ya en los despachos contables que se le imponen a los nuevos alcaldes y a los exalcaldes, se les hace este tipo de calambres de anunciar: no se descarta detención de exalcaldes por anomalías en cuentas públicas, según el Orfis. Y esto lo reprodujo varios medios de comunicación que están a sueldo en el gobierno de Cuitlavo García, que se dedican a publicar puros pasquines y mentiras para acalambrar a estos exmunícipes que hoy quieren negociar con esta señora. Bueno, pues resulta que han encontrado irregularidades no solventadas en cuentas públicas 2018 y 2019 que se presentaron denuncias. El punto medular es de que yo me acuerdo que Cuitlavo García en el 2019 y 2020 también presentó irregularidades y ya no supimos qué pasó. Se callaron los mariachis, ya no hubo ningún comentario, ni la señora salió a decir, ni la Comisión de Vigilancia del Congreso dijo esta boca es mía, nada se ha dicho de las anomalías y desvíos de recursos de Cuitlavo García Jiménez, y traía arrastrando desde el 2019. Ahora, ¿qué es lo que hace esta señora? Como ya lo hemos dicho, los despachos contables se aplican y se imponen en estos municipios. Se les vende un programa o catálogo de servicios y esta empresa que ha sido beneficiada va a ser parte, el nombre va a ser parte de esta columna que está ya por salir el día de hoy, en la que le vamos a dar una probadita, por ejemplo. Esta empresa en donde aparece esta empresa que es un despacho contable, pertenece a un familiar político de la propia Delia González Cobos. Eso, señores, es corrupción. Esta empresa que la está manejando, ¿quién creen? Eric Cisneros Burgos. Esta empresa que es de un pariente de esta señora, se dedica a hacer este tipo de auditorías y hemos detectado, por ejemplo, en la ciudad Mendoza, curiosamente, donde es oriundo el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Veracruz, en donde se le ha impuesto esta empresa a todos los alcaldes de esa zona por órdenes del presidente de Vigilancia, quien también es el que es el incondicional de Eric Cisneros. Y además hay otro diputado que es Luis Ronaldo Zárate, que ya lo hemos hablado de los moches en el cobro de tiraderos de basura y recolección de esta, que también se ha movido en su distrito y alrededores para decirle a los alcaldes que nadie, ni Juan Javier Gómez Casarín, ni otros diputados, ni nadie van a meterse a operar aquí, sino que solamente va a ser el propio Luis Ronaldo Zárate por órdenes de Eric Cisneros Burgos. Y en esta columna la titulé Eric Cisneros Burgos logra que todos se unan, pero en su contra. Y lo digo ¿por qué? Porque el señor sale cortando listones en ferias, asistiendo a festividades patronales en municipios, y eso es lo que se dedica al secretario de gobierno. Ayer, por ejemplo, hubo una manifestación de gente que está inconforme por la extracción de un pozo
para sacar agua y que tienen miedo de que haya problemas de insuficiencia de agua más adelante, y él no se presentó. El señor está más ocupado en Coyolillo, en Misantla, en otros lados, cortando listones y dando inauguraciones de ferias que atender los problemas sociales, jurídicos y también políticos del Estado. Entonces, ahí es a donde hago toda una referencia sobre Luis Ronaldo Zárate Díaz, que no votó por la ley Nale, fue el único diputado de Morena que no votó porque le dio instrucción el propio Eric Cisneros. Hay un quiebre, mi querido Tomás. Hay un quiebre terrible en esta administración, en donde se muestra que, por un lado, Delia González Cobos es la que está acatando órdenes, Naldi Rodríguez, la del IBAI, que está también acalambrando alcaldes para que aporten información privilegiada, pero no para los usuarios, es para el propio jefe Eric Cisneros y acalambrar a estos exalcaldes. También el de registro público de la propiedad, el registro civil, el del Invedén, que es un tipo que anda vendiendo suscripciones de su revista Municipalidades, y también la presidenta de la mesa directiva, Cecilia Guevara, y también su hijo, Fernando Elías, quienes son los únicos que acompañan a Eric Cisneros a esta inauguración de estas ferias pedorras, porque no se le puede decir otra cosa, que sinceramente lo que necesitamos es otra cosa y no está nada más haciendo el ego, llenando el ego de este corpulento secretario de gobierno. Mi querido Tomás. Híjole, Claudia. A ver, es importante decir que este modus operandi de corrupción dentro del Orfi no es nuevo. Lo importante y lo interesante aquí es cómo los de Morena, que dijeron que eran diferentes, se acomodaron plácidamente en la corrupción y ahora duermen en la comodidad de las hamacas corruptas. El modus operandi de yo estoy en el Orfi, pero mando a poner varios despachos y te mando a ti, ayuntamiento tal. Oye, vemos que tienes algunos problemitas, pero si quieres te podemos ayudar a solventar. Tengo unos amigos que tienen un despacho. Entonces, hacen un contrato oficial, formal, a nombre del despacho. Y ya el despacho le da su lana al o la del Orfis, que a su vez le da su lana al gobernador. Es una cadena de corrupción. A ver, el problema aquí, Claudia, es que este diseño institucional no fue pensado para combatir la corrupción, ni mucho menos para evitar malas acciones gubernamentales, sino para limpiar la corrupción de los gobiernos municipales, del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial, y de todas y de todos, siempre y cuando se pongan de acuerdo con dinero. Dicho esto, Claudia, Claudia García Jiménez, todo su gobierno, toda su gente, toda su bola de saqueadores, se acomodaron muy bien, y obviamente quien hace este trabajo sucio de corrupción es Delia González Cobos, con su staff de despachos contables, que lo único que hacen es maquillar las cifras y los números para que ellos, a la hora de presentar sus informes, digan, el ayuntamiento tal está chido, está bueno, no se robaron ni un peso, ¿no? El problema es que pueden hacer eso, pero también pueden hacer lo otro. ¿Y a qué me refiero con lo otro? Suponiendo, sin considerar, Claudia, que hay algún ayuntamiento que esté manejando limpia y de manera transparente el recurso, pues así como los más corruptos que están saqueando el dinero público les pueden enderezar las cuentas, de la misma manera a los ayuntamientos que eventual y milagrosamente estén haciendo un buen uso de los recursos, les pueden enderezar las cuentas y decirle hay desvío de recursos y les pueden sembrar delitos. O sea, es que ese es el problema, Claudia. Ese es el fallo en la estructura
administrativa y organizacional de este tipo de instituciones. No están diseñadas para el combate a la corrupción, están diseñadas para el disfraz de la corrupción. Y esa es la función del ORFIS. Y bueno, ahí del ORFIS, todos los organismos, el sistema estatal anticorrupción ya lo desmantelaron, Claudia. Es un control absoluto que tienen en Palacio de Gobierno. En su momento también lo van a usar para perseguir a adversarios políticos. La Contraloría del Estado, la especialista en conservas de comida, Mercedes Santoyo. Esa cosa, ella, ¿no? Que yo lo vuelvo a decir, ojalá y que mejor pida un financiamiento para hacer un emprendimiento de recetas de cocina, que yo creo que le podría ir muy bien, a lo mejor ahí sí le sabe. De Contraloría no sabe absolutamente nada, pero eso sí sabe andar revisando y husmeando las redes sociales de las y los trabajadores del gobierno en turno, para andarlos a medrar. No has compartido esta publicación, no has puesto la imagen del gobernador, no has felicitado al gobernador, ya vimos que estás hablando mal del gobernador. Sí. Para eso sí sirve esta chimolera Mercedes. Sí. Para eso sí. Entonces, Claudia, estamos en el peor de los mundos. De verdad, o sea, es terrible porque cuando la gente votó por este gobierno, por esta propuesta, quiero suponer que más de uno lo hizo de buena fe. La transformación, el cambio, la honestidad. Gente como tú y como yo, que ya tenemos muchos años en este asunto, Claudia, dicen, no, pues estos vienen a la gandalla y no nos equivocamos. O sea, no nos equivocamos, Claudia, pero Claudia, al final del día, esto en algún momento se va a pagar, y sobre todo ese personaje oscuro, el 2 del gobierno, que es el gran orquestador mafioso gubernamental de la delincuencia gubernamental organizada de Morena. El capo de esta organización delincuencial gubernamental es Eric Cisneros. Tiene al ORFIS y tiene a los despachos y tiene a la fiscalía. Ese es el gran problema, Claudia. Vamos a ver qué pasa, porque en el 24 se van a dar hasta con la cubeta. Si a nivel, perdón, creo que tenemos problemas de transmisión, mi querido productor. ¿Ya regresamos? ¿Sí? Ok, perdón, Tomás, te interrumpí. Es que sí hemos tenido problemas con el internet. Discúlpame, Tomás. No te preocupes. Son gajes del oficio de la transmisión en vivo. A veces se conecta uno, a veces se desconecta otro, pero bueno, no sé si seguimos al aire o no. Sí, seguimos al aire. Sí, okay. Seguimos. Están indicando pero, entonces, así están las cosas en Veracruz, el peor de los mundos. Cuando pensamos que no podía haber un peor gobierno que el de Javier Duarte, ¡bingo! Llegó Cuitlao García Jiménez. Así es, Tomás. Y bueno, pues antes de irnos, este pleito que tiene el propio Eric Cisneros es gracias a sus ocurrencias y a imponer su voluntad. Ya se peleó con Rocío Nale, ya los diputados, tanto Eusebia como el diputado federal que está operándole a Rocío Nale también ya le informaron de este voto de Luis Ronaldo Zárate que no se hizo por órdenes del propio Eric Cisneros, y además la confrontación con Juan Javier Gómez Casarín, con Sen Jansen, con Eleazar, quienes operaron en abierto para que los consejeros distritales del propio Eric Cisneros pues no quedaran, como en el caso de Cosamaloapan con Jorge Chávez, que no quedó y quedó creo que en quinto lugar. Entonces, hay un pleito interno, Tomás. Hay un pleito interno en el que el gobernador se va a empezar a querer quitar a esta lacra que ha estado uno de los peores, que no ha beneficiado en nada este gobierno, y al final de cuentas, pues vamos a ver estos truenes internos que va a tener este partido político que puede pues peligrar en el 2024 por estas
egos y pleitos y también revanchismos que se están tomando. ¿Algo más que quieras comentar, mi querido Tomás? Pues nada más, Claudia, creo que estamos en la antesala de un gran cisma político en el interior de Morena en Veracruz, independientemente de que hayan dado una gran muestra de unidad con el changuito Cepeta, pero creo que al final cosas interesantes van a pasar, Claudia. Creo que como nunca están muy interesados en mantener todas y todos los que llegaron, a mantener lo que nunca habían tenido, y en función de eso van a hacer lo necesario para mantener el status quo y mantenerse pegados a la ubre presupuestal. Y en ese sentido, Claudia, seguramente estaremos viendo, observando, analizando infinidad de traiciones, y estaremos viendo y observando infinidad de filtraciones. Seguramente tú vas a ser un gran receptáculo de estas filtraciones, de esta información, de estos documentos que van a seguir evidenciando y profundizando las versiones de corrupción de este gobierno de Cuitlagua García Jiménez en Veracruz, Claudia. Pues ahí está, mi querido Tomás. Agradecemos que estén con nosotros en una transmisión más de Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano, y bueno, pues siempre es un gustazo hacer el programa con Tomás González Corro, a quien se le aprende, nos divertimos, pero además hacemos un análisis profundo de lo que acontece en el Estado y también en el país. No se pierdan este cuarto informe. Si tienen ustedes ganas de divertirse un poco y oír muchas mentiras, bueno, pues escuchen a López Obrador, quien va a estar desesperado tratando de enmendar este barco que ya se le está hundiendo. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido Tomás? Nomás mantener la invitación a todas las personas a que se suscriban a nuestros canales de YouTube de Agenda MX, de Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano, Periódico Veraz, en redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, a Claudia Guerrero, Tomás González Corro, y bueno, ahí seguimos, y que nos compartan este programa desde cualquiera de las fuentes por las cuales estamos emitiendo, y de esa manera nos van a seguir ayudando a fortalecer este espacio de análisis y discusión pública. A ti, Claudia, mi reconocimiento y mi agradecimiento siempre por tu presencia, por tu apoyo, por tu respaldo y acompañamiento en momentos difíciles y complicados. Gracias. Igual a mi queridísimo amigo Noel González López. No, pues eres mi hermano, mi querido Tomás. Hemos estado en cosas tan fuertes y tan graves que hasta nos han corrido de programas, pero siempre el buen amigo, siempre el que me da consejo y que siempre a veces me regaña. Es de los pocos que me regaña, Sabes de eso. Pero bueno, nos tenemos que ir. Agradecemos también a Noel González López, quien ha sido el encargado de esta transmisión impecable, y a todos ustedes por seguirnos. Gracias. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana en otra transmisión de Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano. Hasta pronto.